El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles como de costumbre en este subprograma Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, entre otros. Usted simplemente marca 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación. Hoy con los servicios técnicos de Edinson Yantén, allí el hombre de las consolas, quien hace posible que esta señal llegue hasta sus hogares. Lo mismo que a Andrés Murillo, también es uno de nuestros colaboradores acá en el Webmaster, para que ustedes por supuesto puedan disfrutar de este espacio como de costumbre de lunes a viernes. 331-2265 y nos vamos con nuestro primer televidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mientras recuperamos la información, un saludo muy especial para el señor Harold Rebolledo, quien reside en Puerto Tejada y es un asiduo televidente de este espacio Tablero Jurídico. Muchos saludos al señor Harold Rebolledo, quien está próximo a tramitar el reconocimiento de esa anhelada pensión cuando uno llega a esa edad en que ya se escasean las posibilidades laborales y debe buscar alguna forma de subsistir. Vamos a hablar más adelante en torno a lo que es el trámite de la pensión, recogiendo todo lo que signifique semanas o tiempos cotizados. Pero antes tenemos aquí la retoma de la llamada que nos han hecho a nuestro canal. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes, amigo, una preguntita. Buenas tardes, ¿cómo le va, señor? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? El nombre mío, Darío Camilo. Don Darío Camilo. Darío Camilo, cuénteme, Darío Camilo, ¿dónde nos llama? Por acá del Valle del Cauca. Del Valle del Cauca. ¿Y la inquietud cuál es, Darío Camilo? Lo que pasa es que yo tengo un pequeño inconveniente. Yo soy un reservista, ¿sí me entiende? Sí, señor. Yo haría prestar servicio de más o menos 5 o 4 meses y me dejaron 3 meses más activo por una situación médica. Yo tengo un proceso médico con el ejército, pero está incompleto. Entonces ahorita fui allá al batallón y me dicen que ya no estoy activo.
Me sacaron del sistema, pero mi situación médica no se ha resuelto. Entonces, Correcto. ¿qué puedo hacer o qué hay que hacer o qué? ¿Cuánto tiempo prestó usted servicio militar? Eran 18 meses y yo los completé, lo presté completo. Correcto. Y le dejaron 4 meses en el servicio de salud después de haber prestado servicio militar. Señor, A usted lo dejaron 4 meses vinculado a sanidad militar porque tenía un problema de salud. sí señor. Y- Pero y me hicieron unos exámenes y etcétera. Pero el problema mío, yo sigo con la lesión, sigo con el problema y me impide trabajar y hacer otras cosas. Entonces ahorita fui al batallón y me dicen que no, que yo ya no estoy activo. Y yo estoy llamando allá y pues nadie me contesta. Correcto. ¿Fue un accidente o fue una enfermedad que usted adquirió en las instalaciones del ejército? No fue una enfermedad, fue una especie de accidente. Estaba cargando unas cosas, empezó a molestarme cierta parte del hombro, pero lo adquirí allá me pasó eso. Correcto. Entonces allá me atendieron y todo, pero ya estoy inactivo, aparezco como inactivo en el ejército y sigo con la novedad, está sin solucionar. ¿Qué me recomienda, doctor? Perfecto. Vamos allá, Camilo. Sabemos que ya le quitaron el servicio de salud, pero ¿qué le diagnosticaron a usted? Me dicen que tengo me hicieron unos exámenes y me dicen que tengo una inflamación en el hombro. Le dijeron Me han producto de qué? han hecho terapia, me han hecho cosas allá, pero la lesión sigue ahí. Correcto. ¿Y Yo usted? ahorita yo quise volver allá a continuar con el proceso, pero entonces me dicen, no, usted está inactivo. Correcto. Le diagnosticaron que tenía una inflamación en el hombro, pero le dijeron el origen de esa inflamación, si fue producto de un mal esfuerzo, si era un problema anterior. ¿Qué le dijeron a usted los médicos? ¿O no alcanzaron a diagnosticarlo? El origen, pues yo lo hice. Ellos me preguntaron qué le pasó con el origen, yo lo comenté. Simplemente ellos me hicieron unas terapias, no funcionaron. Repitieron las terapias, no funcionaron. Entonces me hicieron una resonancia magnética y ahí me aparece que tengo una inflamación en el tendón, en el músculo, no sé qué. Esa situación fue causada adentro del batallón, mientras estuve prestando el servicio, porque yo estoy sano en mi casa. Yo llegué sano allá. Llegué sano y salí con la lesión. Cuando Ahorita usted- voy a que me solucionen eso y me dicen que estoy inactivo. Cuando usted estuvo en el ejército, ¿usted se dedicó durante mucho tiempo a cargar algunos cuerpos pesados o elementos pesados? Sí, señor, les cuento rapidito. En los 4 primeros meses que estuvimos de instrucción, nosotros hacíamos ejercicio, hacíamos unas cosas y entonces nos mandaban a cargar bultos de mercado, de lo que sea, y a cargar un material de guerra que es muy pesado. Entonces yo lo cargaba en compañía de otro compañero. Ahí fue el origen de la lesión, eso me empezó a doler. Yo cargaba munición de guerra y armamento pesado. Lo cargaba en el hombro, me empezó a doler. Ellos me atendieron pero el dolor se quedó ahí. Ya se terminó mi servicio y el dolor se quedó ahí y ahora estoy inactivo. Correcto. Vamos entonces a responderle al amigo Darío Camilo. Entendemos que por cuestiones de seguridad la gente a veces pues no es, digamos, amplio en la información, pero como dicen por allí al abogado y al médico hay que contarle absolutamente todo de manera amplia, detalle a detalle, porque de eso va a depender la orientación que se le dé en torno a su caso. Por eso aquí nos esmeramos en consultarle a la gente qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, entre quiénes pasó, o sea, todo hay que saberlo, porque si usted deja detalles que son importantes para la respuesta, es posible que la misma sea errónea, y la idea es que usted tenga una respuesta precisa al caso que usted está consultando. No es lo mismo que usted nos llame y nos diga: fui al ejército y sufrí un dolor de pronto en un momento determinado y salí del ejército, me sacaron de sanidad como en efecto sucedió. Pero ¿qué más pasó? Usted llegó con el dolor. ¿A qué se dedicaba usted? ¿Cuánto tiempo estuvo en el ejército? ¿Qué le diagnosticaron? ¿Cuál es el origen de la patología? Todo eso hay que conocerlo. ¿Por qué razón? Porque recuerden que podemos estar hablando de patologías que son antes. Entonces cuando a uno lo valoran, le dicen: hombre, usted lo que tiene es esto. Usted está sufriendo
del manguito rotador. Es posible. En el hombro, si usted carga sobrepeso en sus hombros, es posible que se afecte. Y ahí obtuvo lo más probable la lesión. Y esto se da cuando se excede usted no solamente en el peso de lo que está cargando, sino también en la forma reiterada que lo hace. Pero si usted nos dice a nosotros que fue una sola vez, nosotros le vamos a decir, a lo mejor no está relacionado, a lo mejor. El hecho que sea una sola vez no significa que se descarte totalmente, pero usted lo acaba de manifestar de que desde el momento en que usted llegó allí, durante esos 18 meses, estuvo cargando exceso de peso sobre sus hombros, material militar, mercado. Todo esto es una labor ardua y me imagino usted en el ejército, fortachón, bien fornido, entonces llévelo e intentan utilizarlo como vehículo de transporte de esa carga pesada cuando se debe hacer a través de otros medios. Entonces, 18 meses sirviéndole a la patria, sí señor, sirviéndole a la patria 18 meses. 4 meses después lo mantienen en el sistema de salud y de un momento a otro, sin haberlo diagnosticado, sin haberlo calificado, le dicen, fuera, usted ya no pertenece. Pero si yo llegué en óptimas condiciones de salud, ¿por qué me retiran del servicio? Sobre todo el servicio de salud, que se mantenga la atención en salud para que la persona pueda recuperar o hasta que pueda recuperar, o los médicos definitivamente emitan un concepto no favorable. Recuerden que la ley 100 en el artículo 153 establece los principios, y estos principios hay uno que tiene que ver con la continuidad. Está en el artículo 153, numeral 21 de la ley 100, principio de continuidad. Y ese principio de continuidad implica que cuando una persona ha iniciado un tratamiento, si por alguna circunstancia, como en el caso suyo, terminó sus 18 meses de ley prestando el servicio militar obligatorio, no pueden de un momento a otro romper con ese tratamiento y dejarlo a usted a su suerte. Es necesario entonces que el ejército lo vincule y usted no puede quedarse de brazos cruzados. Invoque derecho de petición solicitándole que conforme al artículo 153 de la ley 100 numeral 21, usted tiene derecho a que lo mantengan vinculado al sistema hasta que pueda recuperar su condición de salud. De otra forma, usted se estaría exponiendo a que un problema más grave, si no tiene EPS porque no ha tenido trabajo, es posible que lo atiendan en el régimen subsidiado, se vincule, porque hoy en Colombia a nadie se le debe negar el servicio de salud, dice el artículo 168 de la ley 100. Entonces, es necesario que usted tenga esa protección, pero que la protección se derive directamente de la entidad en la cual usted adquirió esa patología, ese trauma. Entonces, es el ejército quien al final debe responder. Como hombre de la patria que fuiste, como prestador de ese servicio en honor a nuestro ejército, pues hombre, deben retribuirle igualmente con una buena atención. Un derecho de petición, compulse copias, ojalá a los agentes investigativos, a la Procuraduría, porque al fin y al cabo son militares y están sometidos también al control de la Procuraduría, a la Superintendencia de Salud, entre otras entidades. Darío Camilo, más adelante, si nos alcanza el tiempo, seguimos hablando de este tema que resulta muy importante, porque ahorita tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, muchas gracias, doctor. ¿Cuál es su nombre? Oscar Ovidio Guerrero. Don Oscar Alirio Guerrero. Ovidio. Ovidio. Ovidio Guerrero, sí, señor. Ya quedan pocos Ovidio, oiga. Ya hoy nadie pone al hijo Ovidio. Sí, señor. Pero es un nombre que hace honor a la persona, pocos lo tienen, debe ser un nombre honorable. Sí, señor, muchas gracias. Don Oscar, ¿su inquietud cuál es? Quisiera consultar, lo que pasa es que yo tengo
625 semanas cotizadas en Colpensiones. Sí, señor. Quisiera saber de que usted me ilustrara a ver cuánto me pueden dar por ese tiempo que tengo acumulado y cómo puedo hacer para que me den el bono pensional, por favor. ¿Cuál es su edad, don Ovidio? 62 años cumplo el 21 de agosto, si usted me lo permite. 62 años, 21 de agosto. ¿Siempre estuvo vinculado al Seguro Social? Sí, señor, siempre, siempre. Sí, señor. Perfecto. ¿Y hasta cuándo cotizó? Le digo que eso ya es bastantico ya, de bastante tiempito. Bastantico, son 20 años, 5 años. Más o menos para ahí unos 18 años. Perfecto. ¿Tiene ingresos? No, yo soy trabajador independiente, yo soy transportador informal. ¿Y no volvió a cotizar? No volví nunca a cotizar, no, señor. Ah, bueno, entonces vamos a responderle a don Ovidio cuánto más o menos puede tener allá. ¿Nos recuerda, don Ovidio, cuánto fue lo que usted devengaba en su momento laboral? Le cuento que hasta ahí me he olvidado porque la verdad no me acuerdo del último salario que me pagaron. Bueno, entonces vamos a responderle a don Ovidio con la información que tenemos aquí. Recuerden que a veces nos piden datos aritméticos y esos datos es necesario nosotros también saber cuál es el monto de cotización que usted estaba haciendo cuando cotizó por última vez. Esto todo es importante. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de números y los números no los podemos aproximar. Si la pregunta de don Ovidio, Oscar Ovidio Guerrero, nos dice, tengo 625 semanas en Colpensiones, ya estoy próximo a cumplir los 62 años, es bastante difícil que se pensione, aunque pudo haberse pensionado porque dice que hace cerca de 18 años no cotiza. Si hubiese cotizado esos 18 años, don Oscar Ovidio, estábamos hablando de cerca de 800 semanas, 800 no, casi 900 semanas, don Oscar. Y esas semanas, sumadas a las que tiene, ya tendría el derecho a la pensión ahorita que cumpla los 62 años, porque está en el fondo o en el régimen de prima media con prestación definida. A veces las personas no tienen una buena asesoría o no tienen una buena orientación. Con esas semanas incluso usted pudo haberse vinculado con el Fondo de Solidaridad Pensional, artículo 25. Y si usted se vincula con el Fondo de Solidaridad Pensional, pues sencillamente todos los colombianos que vengan un poquito más contribuyen para que usted tenga una salud financiada o cofinanciada entre usted y el Estado. Usted pone un 25%, el Estado le pone un 75% y con eso construye la pensión. Sin embargo, a los 62 años y 650 semanas aproximadamente, estamos diciendo que le están faltando a usted alrededor de 700 semanas, 650 semanas le están faltando. 650 semanas representan más de 13 años o cerca de 13 años y 62 estamos hablando que a los 75 años, 74 años más o menos, usted estructuraría el derecho a la pensión en el caso hipotético que continuara cotizando y que no hagan reformas laborales por esos tiempos, reformas pensionales. ¿Por qué razón? Porque ahí estaría una acción de poder estructurar su derecho a la pensión. Usted lo acaba de decir, 62 años próximamente, vive de la informalidad, no cotiza. Mañana a lo mejor la fuerza no le alcanzan y tiene la pensión de vejez. Aunque no todo el tiempo se aporta o se vincula uno al sistema pensando en lo que es la pensión de vejez. También puede ser la invalidez, también puede ser la de sobrevivencia, Dios no lo quiera. Si una persona, como es su caso, no alcanzó entonces a cotizar, vamos entonces a lo que dice el artículo 37 de la ley 100, en respuesta a la consulta que usted nos hace. Dice el artículo 37 que los afiliados que habiendo cumplido la edad mínima para la pensión, esto es mujeres 57 años, hombres 62 como es su caso,
no alcancen a tener el número de semanas suficientes para la pensión de vejez, podrán recibir a cambio lo que conocemos como la indemnización sustitutiva de la pensión. Indemnización sustitutiva de la pensión, cuyo objeto es devolverle parte o una mínima parte de esos aportes que usted ha hecho. ¿De qué depende el monto? La pregunta que usted nos hace. No le puedo decir exactamente cuánto es, porque depende del tiempo en que usted tenga ese dinero allí y depende también del monto de lo que usted devengaba en su momento. Presumimos que devengaba un mínimo o un poquito más de un mínimo y tiene 625 semanas. A usted le pueden llegar entre 7 y 8 millones de pesos, dependiendo de lo que haya cotizado. Entre 7 y 8 millones de pesos. Es injusto, totalmente injusto, que por casi la mitad de las semanas de la pensión le den cerca de 8 millones de pesos. No tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que usted estuvo aportando conjuntamente con su empleador. O si usted fue independiente, directamente lo cotizó usted con su propio esfuerzo. Se inventan otras figuras como los BES, los beneficios económicos periódicos, que tampoco son mucha garantía, porque estos beneficios económicos periódicos arrancan con cerca de 45.000 pesos y lo máximo que puede recibir una persona son 480. Y para que le den 480 debe tener una buena cantidad de aporte. Eso siempre me ha parecido que es un engaño o que es una forma de socializar la pobreza, porque si hoy en día una persona no vive bien con 877.000 pesos, que está el mínimo, ¿cómo pretenden darle a una persona 40.000 o 45.000 pesos para que con eso subsista? 45.000 pesos mensuales. Esto es pasar de pobre a ser totalmente miserable. Entonces, si usted va a reclamar esta plata y le dan 7 millones de pesos, ojalá pueda montarse una microempresita, alguna cosa que le permita a usted subsistir, porque la única opción o la última opción que le queda es que le den ese subsidio a ese adulto mayor, que le dan alrededor de 150.000 pesitos bimensuales, pero usted tiene derecho a reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión. Igualmente, si estuviese en un fondo privado, pues allí estaríamos hablando en otros términos, porque en el fondo privado 650 semanas sí le pueden entregar entre 40 y 50 millones de pesos, o quizás más, porque en los fondos privados, como dice la norma, usted lo que hace es abrir una cuenta de ahorros, y en esa cuenta de ahorros, mes a mes, si usted estuviese cotizando en este tiempo, estaríamos hablando de cerca de 250.000 pesos full, pero en pensiones usted estaría cotizando alrededor de 150.000 pesos más o menos, conjuntamente con su empleador. El problema radica en que está en Colpensiones y no en un fondo privado, pero en ese fondo privado sí le va a ganar un intereses y otros rendimientos, porque se presume que los fondos de pensiones lo que hacen es invertir de alguna manera el dinero que usted deposita para ponerlo a generar algún fruto que pueda mantener su poder adquisitivo. De tal suerte, don Óscar Ovidio Guerrero, que su dinero está allí, calcule y haga cuentas entre 7 y 8 millones de pesos. No se vaya a comprar un televisor de 82 pulgadas o se vaya a ir para San Andrés a gastarse la platica y después viene bien bronceadito, disfrutó la vida en San Andrés, pero el problema es que cuando llega aquí y aterriza a la realidad, ahí no va a poder compensar los 4 o 5 días que estuvo en San Andrés con la señora, con el problema de no tener ingresos, porque esa era la última tabla de salvación que tenía usted. Ahora bien, ajeno a esto de retirar la indemnización, usted tiene otras alternativas. Si su señora pudo hacer aportes también, ventile otras opciones. Y otra opción es estructurar lo que es la pensión familiar. La pensión familiar, que es aquella que se construye con la suma de semanas de él y ella.
cuando han cumplido la edad suficiente para reclamar. Ahí se construye esa pensión. Es una pensión nueva, pues la ley 1580 del año 2012, octubre del 2012 concretamente, pues entró a modificar el artículo 151 de la ley 100, creando lo que conocemos como la pensión familiar. Esa es una opción. Los beneficios económicos periódicos que ya se los recomendé o le hablé de ellos, no le voy a sugerir que se vincule a través de esta figura, porque es una figura que está diseñada para que el Estado, entre comillas, finja ayudar cuando realmente no ayuda. Entonces hay que tener muy presente, don Oscar Ovidio, las explicaciones que le estamos dando aquí, sobre todo relacionada con esa indemnización sustitutiva. Busque la forma, consulte la historia laboral de su esposa, mire cuántas semanas tiene y a lo mejor entre los dos estructuran una pensión que les permita subsistir durante todo este tiempo. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Vamos con Televidente en Línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, señora. No hace este número. ¿Cuál es su nombre, señora? Bueno, se nos ha caído la comunicación. Esperemos poder retomarla ahorita. Mientras tanto, le respondemos al amigo Harold Rebolledo, que está en Puerto Tejada a esta hora de la tarde observando Tablero Jurídico. Don Harold nos llamó esta mañana, nos dice que tiene ya 65 años de edad, 65 años. Está en un fondo privado y tiene 1.101 semanas. Vamos a hablar de ese caso ahorita que resolvamos este televidente en línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, gracias a Dios, pensando en usted acá, doctor. Aquí también la pensamos, mi señora. ¿Cuál es su nombre? María Irma Campo, la esposa de don Héctor Benjamín Campo. Doña María Irma Campo. Cuéntenos, doña María Irma. Sí, señor, doctor, yo le voy a pasar a mi esposo, que es el que tiene el caso con usted allá. Recuerde, Sí, ¿no? Sí, señora. Que él fue y le firmó allá el derecho y todo eso. Claro, mi señora, claro. Entonces, con el problema de la pandemia, Sí. no se ha podido uno acercar a usted, pero gracias al Señor cualquier cosita nos irá a responder ahorita. Héctor Benjamín, sí, señora. Sí, señor. Entonces le voy a pasar a él para que hable con él. Bueno, mi señora, cuéntenos. A ver. Gusto verlo, gusto saludarle, yo, doctor. A usted, mi señora. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está don Héctor Benjamín Campos? Muy bien, doctor, muy bien, gracias al Señor. ¿Contento usted al lado de la señora? Pues sí, era que ya estaba comunicándose primero. Entonces yo no, porque es que, doctor, acá tengo 2 casos más para usted. No hay problema, don Héctor Benjamín. Sí, Usted entonces yo no sé si ellos los hayan llamado, pero ellos vinieron aquí para que les diera el número y que ellos estaban por comunicar con usted. Claro, don Héctor Benjamín. Ahí en pantalla están nuestros teléfonos para que la gente tome nota, nos llame o nos visite y nosotros le vamos a hacer una consulta personalizada. Cuéntenos, don Héctor. Bueno, doctor, entonces yo pues estaba para preguntarle cómo va el caso, si hay algo que hacer más. Bueno, don Héctor, recuerde que estamos buscando que a usted le reconozcan esa pensión con retroactivo. Retroactivo, porque ya el tiempito que transcurrió entre la fecha de sacarle la pensión ha sido bastante prudente y vamos a buscar la forma tan pronto aperturen los juzgados para que los procesos puedan moverse, porque de momento infortunadamente coincidió la firma del poder con esto de la pandemia y la cuarentena o a raíz del coronavirus. Entonces estamos pendientes. Usted está muy bien, doctor. Pero es que el día que estoy allá se me quedó el documento de la copia. Sí, señor, no hay problema. Se me quedó allá, entonces bueno, doctor, entonces eso es lo que quería saber. Cuando venga por acá, ¿usted está bien de salud? Sí, señor, yo estoy muy bien, gracias al Señor. Ah, ¿y la señora también? Ella también. Bueno, contento al lado de la señora, Entonces, ¿usted, cierto? Sí, señor. Bueno. Yo pues espero de que en esta semana usted le conteste a ellos, son 2. Bueno. Porque tienen unos casos grandes también. Bueno, imagínese. Bueno, doctor. Ahí estamos pendientes. Bueno, doctor.
Bueno, Bueno, cuando me trabaje. muchas gracias a usted, don. Le agradezco mucho el saludarlo y saber cómo va usted. Bueno, don Héctor, muchas gracias a usted por comunicarse con nosotros. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que lo orienta en torno a sus derechos. Decíamos pues, y hay que tratar de tomar ejemplo de lo que hace don Héctor Benjamín Campo. Feliz con la señora, no sé por qué otros amigos se molestan porque los ponen en cuarentena con la señora. El amigo de acá de la consola, no sé, pero don Héctor Benjamín está totalmente feliz y así debe ser, contento con la señora. Vamos entonces a hablar un poco acerca del caso entonces del amigo Harold Rebolledo. Decíamos que tiene 65 años de edad, 1101 semanas mal contadas, fue a porvenir para que le reconocieran la pensión y al parecer aún no se la han reconocido. Él exige un poco de orientación en torno a cómo funciona esto del servicio militar obligatorio o el servicio militar para efecto del cómputo de semanas. Decía la ley 48 de 1993 en su artículo 40 que todo aquel que hubiese prestado servicio militar tenía derecho a que estos tiempos se le computen para efectos pensionales. Pues bien, la ley 48 del año 1993 fue derogada por la ley 1861 del 2017 y esta última ley en el artículo 45 mantuvo ese reconocimiento y lo amplió mucho más para tener otras prerrogativas, para que las personas vean que no solamente es la prestación del servicio militar por brindarle, digamos, un servicio a la patria, sino también hay una retribución, y esa retribución puede servir en algún momento, como puede ser el caso de don Harold Rebolledo, quien al tener 1101 semanas y tener o haber prestado servicio militar, tiene derecho a que estas semanas o a que ese tiempo que estuvo prestando servicio militar entre los años 74 y 75 y 75 y 76 pueda ser convertido en un bono pensional para que sume allí en porvenir. Esta sumatoria de semanas por prestación de servicio militar no es únicamente para los fondos públicos. El artículo 45, repito, de la ley 1861 del 2017 establece que en efecto estas semanas hay que sumarse. Pero eso no es todo, porque la disposición contempla de que si el servicio militar se prestó durante la época del estado de sitio, estos tiempos se van a sumar doble, para que lo tengan presente, se van a sumar doble. Si prestó 2 años, equivalen a 207, 206 semanas aproximadamente. Vamos a mirar, porque no es posible que usted esté perdiendo dinero desde hace 3 años atrás cuando cumplió los 62. Recordemos a todos, el artículo 6.5, ley 100, garantía de la pensión mínima, establece que una persona con 1150 semanas, si es hombre, y 62 años a hoy, o si es mujer con 57 años a hoy, y que tenga también 1150 semanas, lo que se conoce como garantía de la pensión mínima. Entonces él ya fue, don Harold Rebolledo se acercó, le recesionaron los papeles y ese es el momento que no lo han definido. Entonces hay que revisar la historia laboral que reposa en Colpensiones, hay que revisar la historia laboral que reposa en protección para que, revisada la misma, verifiquemos si allí están incluidas las semanas que prestó servicio militar. Allí debe estar, vamos a revisarle y también a pegarle una revisadita a la historia laboral de Colpensiones, porque como ya sabemos,
allí mutilan las historias laborales. Intencional o no, no sabemos, pero que las historias laborales vienen con muchas inconsistencias, esto es muy cierto. Vienen con inconsistencia, y las inconsistencias consisten en que tiene menos semanas el afiliado que las que debió tener de acuerdo al tiempo laborado. Por eso es sumamente importante que ustedes soliciten su historia laboral o la impriman de las redes sociales. En su caso, si es de Colpensiones, pues por la página de Colpensiones, allí están los links que usted puede enlazar para poder imprimir la misma. O si es en el fondo privado, también encuentra usted allí la forma de generar su historia laboral. Pero no pueden quedarse de brazos cruzados pensando que los fondos van a resolverle el problema. No, ellos no le van a resolver el problema si no es mediante una demanda, si no es mediante la reclamación de sus derechos. Y eso es lo que yo estoy concitando en este momento a don Harold Rebolledo, para que se ponga de derecho exigiéndole a esta entidad pensional que le reconozca la prestación económica, puesto que ya ha pasado considerablemente esa barrera de los 62 años y necesita un ingreso que le garantice una pensión mínima al igual que a su señora. Quizás sea su único sustento, porque ya hoy a los 65, 66 años nadie le va a dar trabajo. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. A esta hora aprovechamos para saludar, por supuesto, a don Valentín Velasco, asiduo televidente, a la doctora Alessandra Grueso, la doctora Ruth Milena Murillo González, la doctora Lida Constanza Peinilla, por supuesto, la doctora Astrid Valles, todas ellas hacen parte del equipo de asistencia legal integral de Colombia. Para que usted nos llame, allí va a encontrar los abogados idóneos, especialistas en cada una de las áreas del derecho. De esta forma, pues, usted no deja pasar la oportunidad de pensionarse. Para nosotros es bastante difícil, complejo, que una persona ha cumplido con la edad y con las semanas para tener la pensión y no reciben ningún tipo de orientación. La mejor satisfacción que le puede quedar a Tablero Jurídico es precisamente poder decirle a usted: allí tiene el derecho, como ocurre con el señor Valentín Velasco, quien tiene una niña discapacitada y desde el año 1998 cumplió con el requisito mínimo de semanas, 1000 semanas, para pensionarse por vejez, a través de la figura de pensión especial de vejez, que dice textualmente que si tiene un hijo en situación de discapacidad debidamente calificado con pérdida de capacidad laboral, entonces hay lugar a que le reconozcan una pensión especial de vejez, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando esa persona sea el músculo financiero del hogar. Entonces hay que demostrar que usted es la persona que trabaja, porque anteriormente esa figura de la pensión especial de vejez estaba inicialmente concebida únicamente para las madres. Madres cabeza de hogar se indicaba, no estaba para los padres. Pero hubo una serie de demandas de constitucionalidad y encontraron que esta ley o este artículo 33 estaba violando flagrantemente el artículo 13 de la Constitución Política, contentivo del derecho a la igualdad. Y al establecer que la pensión especial de vejez únicamente era para las madres cabeza de hogar, más no para los hombres, ahí había una evidente violación del derecho. Por eso la Corte Constitucional sometió a juicio este artículo y al final le indicó, claro, también pueden obtener la pensión especial de vejez los hombres que tengan un hijo en situación de discapacidad debidamente calificado con pérdida de capacidad laboral y, por supuesto, el mínimo número de semanas que requieran. No es necesario ajustar la edad.
Basta con tener el mínimo número de semanas. Y así hay mucha gente que no conoce el derecho, y la idea es que a través del tablero jurídico pueda entonces tener conocimiento y avanzar en la consecución de la anhelada pensión. ¿Cuántos derechos se pierden por obtener la información? Muchos, como el caso de don Valentín Velasco. Hace 22 años debió pensionarse. Si sumamos esos 22 años, aún con mesada 14, porque en el 98 todavía existía la mesada 14, y que se gane en promedio 1.200.000 pesos. Estamos hablando que cada año perdió más de 14, 15 millones de pesos. Multiplíquelo por 22, sume los intereses conforme al artículo 141 de la ley 100. Eso es un mundo de plata. ¿Y quién la pierde? Don Vicente Velasco, Valentín Velasco, pierde dinero. ¿Y por qué pierde dinero? Porque no cobró durante todo este tiempo. Es posible incluso, se había pensionado y había podido seguir trabajando. Eso sí, dice la norma que no puede reincorporarse al trabajo. Pero si tiene un hijo en situación de discapacidad, pues válidamente que le reconozcan la pensión cuando tenga las 1000 semanas, no importa la edad. Y es una persona que ha estado trabajando desde muy joven en la ciudad de Bogotá. Y con eso presumimos que aquí en el Valle también puede aplicarse, porque tenemos ejemplos en Bogotá, en Medellín, en Cali, en muchas partes. Y el señor Valentín Velasco ha trabajado aquí cerca pues al municipio de Palmira, en un ingenio azucarero, y a través de ello ha logrado establecer algunas semanas suficientes para su pensión. Más de 2.000 semanas suficientes para que hubiese tenido una pensión desde hace ya 22 años. Recordemos que el Estado colombiano no le da ningún tipo de ayuda económica a una pareja o a una persona que ha tenido un hijo en situación de discapacidad, como sucede en otras partes, que estos jovencitos nacen con una pensión reconocida por el Estado directamente. Pero aquí en Colombia aún no hemos llegado a esos avances. Aquí nos especializamos en desconocerle la pensión a aquellos que han cumplido con los requisitos para obtenerla. Y la pelea diaria de los abogados con los juzgados y tribunales es precisamente eso, para que le reconozcan la pensión a una persona que ya ha cumplido con sus requisitos de ley. Para fortuna de ustedes, existe tablero jurídico, donde pueden llamar, contar el caso y sobre todo socializar la información para que muchas personas puedan obtener reconocimiento de sus prestaciones. Bien, nos informan por el interno que ya el tiempo se nos acabó. Tenemos llamada. Vamos entonces con televidente en línea, la última llamadita. Buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señor? Bien, gracias. Habla con Manuel, de aquí del barrio Mojica. Don Manuel, ¿cómo le ha ido? Muy bien, doctor, pues yo quería hacerle una preguntita, doctor. Resulta que como yo tenía una apelación ante la Junta Nacional de Invalidez de Bogotá, ya me llegó el dictamen. Sí, señor. Resulta que yo tengo una pérdida del 12.95 por accidente laboral. Sí, señor. Y tengo el 33.20 origen común. Sí, señor. Y resulta que la Junta de Invalidez ni le subió ni le bajó, la dejó estándar. Sí, señor. Lo mismo que le habían dado anteriormente. Lo que me dio la regional, sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa a seguir, doctor? A pesar de que me dieron junta médica acá, los médicos aquí en Cali, y me mandaron a tomar una resonancia magnética con contraste, sí, y se la tengo que llevar al cirujano para eso, que él que tiene que definirme mi situación. Pues no se sabe si volverme a operar, que ya lo decía era él, porque según lo que dicen los especialistas, que fueron 6, que yo ya no tenía ni forma de terapia, ni droga, que tenía que esperar lo que diera el cirujano. ¿Qué puede pasar ahí, doctor? Perfecto. ¿Cómo ese puntaje ya se pierde o qué pasa ahí, doctor? Perfecto. Don Manuel. Me encanta preguntarle también si yo puedo seguir incapacitado si me siento mal, porque yo tengo mucho dolor en la cintura. Yo no puedo
Yo camino, me canso mucho, sentado, no me puedo agachar. Necesito saber si me puedo ir con incapacidad o qué, doctor. Perfecto. Para que me explique y me haga el favor. Perfecto, Manuel. Pues bien, recordemos que son Ya, instancias. doctor, una preguntita que le tengo aparte, si de pronto alcanza, no sé. Yo voy a mandar un señor de por aquí, por la casa, yo lo voy a mandar, yo voy a prestarle mi bolsillo 50.000 para que saque una consulta con usted. Porque el señor trabaja en seguridad andina, trabajó 20 años. Y esa gente lo despidió sin justa causa. Él dice que porque faltó 2 días, pero él decide que los 2 días que él faltó, ellos lo tenían suspendido a él. Él tiene todos los papeles, todas las pruebas. No le pagaron incapacidad durante 7 años. Cuando fue a reclamar al Seguro Social, que era allá en Bellavista, el gerente del Seguro Social le dijo, mire, vea, yo ya les pagué a ellos más de 10 millones de por incapacidades de las suyas. Y la gente les vino a pagar al señor en el 2009 y perdió su casa. Él tiene todos sus papeles. Lo echaron hace un mes, lo echaron hace como 16 meses. Me estaba contando que me dio mucho pesar. Lo echaron hace 16 meses al señor, le dieron 600.000 pesos con 20 años de trabajo y que porque fueron a pedirle permiso, no al Ministerio de Trabajo, sino a un juez. Y el juez dijo que fue lo que pasó y aceptó y le echaron al señor. Y él dice que todo lo que hicieron fue mal hecho. Correcto. Tiene todas las pruebas, doctor. Bueno, son casos que estudiamos ya la documentación y por supuesto que nuestras oficinas están de puertas abiertas para que todo el que quiera llevar la documentación, a usted, mi señor, por comunicarse con nosotros. Toda la documentación que quieran llevar, dirección, cita previa, estamos atendiendo allí en esa dirección y puede obtener su consulta vía telefónica para que nos llame y nos permita poder hacerle estudio profundo de su caso. Para el amigo Manuel que nos llama del barrio Mojica, le recordamos que no termina con la Junta Nacional. La Junta Nacional es un organismo administrativo de cierre, podemos llamarlo así, pero la última palabra la tienen los jueces de la República. Si usted quiere demandar, usted lo puede hacer ante un juez laboral, demanda a la Junta Regional, demanda a la Junta Nacional, porque usted considera que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral no corresponde a la situación de salud en que usted se encuentra. Darle un 12.95 y un 33.20 para un total de un 46.15, habría que mirar, porque recuerden que esas entidades que se crearon de manera neutral, entre comillas, para no reconocer la prestación, pues hombre, todo depende de la situación de salud en que usted se encuentre. Por eso es importante, si usted va a actuar, es demandando a la Junta Regional o a la Junta Nacional, o ambas, de manera simultánea, porque no dieron el porcentaje que usted considera debe tener. Yo lamento mucho, el tiempo no nos alcanza. El amigo suyo de la seguridad privada también tiene el derecho. Hay que buscar los documentos y mirar a ver que no vayan a haber prescrito. Pero hay que estar así al tanto de que no le despojen a uno de los derechos válidamente adquiridos. Don Manuel, el amigo Héctor Benjamín, el señor Óscar Ovidio Guerra, el señor Norberto y además las demás personas que se han comunicado con nosotros en el día de hoy, les agradecemos por haberlo hecho. Recordemos que estamos aquí de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde y en repetición a las 11 de la noche. A todos ustedes les deseamos una muy pero muy feliz tarde, un fuerte abrazo y Dios les bendiga. Nos vemos Dios mediante el día de mañana a las 3 de la tarde. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.